indicada en el programa, pues que estén delante de la fachada del Palacio y le acompañarán unas personas a hacer esa visita. Luego, además, creo que hay un pequeño refresco en el parador. En fin, que vamos a intentar ganar el tiempo perdido. Bueno, vamos a la parte científica, que es lo que más nos interesa ahora. Aquí a mi derecha está Anja Heinderreich. Ella es arqueóloga, viene de la Universidad de Doctora por la Universidad de Bamberg. Ha excavado en muchos sitios de Europa y de fuera de Europa, del mundo islámico. Actualmente está estudiando los materiales procedentes de una excavación que ha dirigido el Instituto Arqueológico Alemán en Alepo, en Siria, y tiene una vinculación muy estrecha con la investigación de nuestro país a través precisamente del Instituto Arqueológico Alemán en Madrid. Así que, sin más dilaciones, Anja, cuando quieras. También quiero agradecer a los organizadores, sobre todo a Mariam Rosaon, que no puede estar con nosotros para la invitación. Con el término loza dorada se designa una loza cubierta con un barniz blanco opaco, con un elevado contenido de estaño y con una pintura a base de óxidos de metal. La entera producción era un proceso muy costoso, ya que son necesarias 3 cocciones y se consume mucho combustible. Además, la última cocción es muy delicada y requiere experiencia. Es precisamente este detalle técnico al que podemos achacar la lenta y difícil divulgación, instalando estas cerámicas en muchos casos precisamente en centros con notable tradición artesanal y técnica, donde los conocimientos nuevos o los alfareros inmigrados encontraban un sitio apto para evolucionar, perfeccionar y comercializar las lozas doradas de lujo, no solo en los tiempos islámicos, sino también más adelante en el mundo cristiano tardío medieval. No extraña que fuera la región de Mesopotamia, con su larga historia propia en cerámica, donde los alfareros lograran crear un barniz blanco muy brillante a base de plomo y estañífero. Es allí donde completan, en los inicios del siglo IX, las primeras decoraciones pintadas en óxidos de metal a las vajillas. Simultáneamente existen decoraciones lustradas sobre vidrio en otra área con plena historia cultural técnica propia. En el mundo egipcio las detectamos por lo menos desde el siglo VIII, facilitadas por la larga tradición técnica copta de allí. A continuación podemos perseguir el fenómeno hasta Siria, donde algunos vidrios del siglo IX llevan como decoración pintada una marca de clara procedencia, Damasco. Si volvemos a Mesopotamia, es seguro que la loza dorada, lo más tardar a partir de la fundación de la ciudad palatina de Samarra en el año 833, experimentara un tremendo auge junto con otros lugares alfareros simultáneos en el actual Irak e Irán. La producción general parece terminar en esta región al final del siglo X. Es probable que poco antes la mayor parte de los alfareros se hubiera ido trasladando poco a poco a países económicamente más florecientes, como era el caso de las regiones más occidentales. Se han encontrado en Al-Benassa, en Alto Egipto, sobre todo, pero también en Al-Fustat, grandes cantidades de fragmentos de loza dorada fabricada en el típico estilo de Samarra. La datación los sitúa en ambos centros antes de la aparición de las producciones tempranas fatimíes. No nos debe de extrañar el establecimiento de alfareros inmigrados en Al-Benassa, si tenemos presente algunas informaciones del historiador Ibn Hawqal. Sus fuentes escritas de los años 950 alaban varios productos para exportación, sobre todo telas muy extraordinarias. Queda claro que los artesanos podían encontrar en este lugar un ambiente ideal para la venta de sus productos cerámicos de lujo. Aunque la región
egipcia tenía un papel importante ya en épocas anteriores en las técnicas decorativas. El dorado se aplica sobre cerámica no antes del siglo X. Veremos una clara carencia de productos propios en todo el área durante el siglo IX. La demanda se veía solo satisfecha con importaciones de Mesopotamia. Así lo atestigua la famosa fuente escrita del año 862, mencionando que un alfarero de Bagdad había venido a Kairouan, en Túnez, hoy Túnez, para reparar y añadir a los azulejos dorados del mihrab, que fue construido hacia el año 836, algunos ejemplares nuevos. Este conjunto de 154 azulejos se conserva hasta hoy como ejemplo visible de unos objetos arquitectónicos extraordinarios en un lugar semipúblico. El hecho que los gobernadores aglabíes en Kairouan no se arredraran ni por la demora ni sobre todo por los gastos que resultaban de llamar a un alfarero del lugar al importar solamente otra vez los azulejos, nos demuestra la importancia extraordinaria, tanto técnica como artística, que se atribuía a esta decoración mural en una de las mezquitas más emblemáticas del occidente islámico. Quizás todo el asunto estaba conectado asimismo a un planeamiento mucho más ambicioso: transferir la técnica y establecer talleres que supieran utilizarla. Hallazgos arqueológicos de lozas doradas encontradas en Rákada demuestran claramente cómo partes con decoraciones lustradas se unían en un solo ataefor con elementos decorativos locales típicos para el dicho estilo aglabi. Además conocemos un azulejo con decoración dorada de el Qasr as-San, también Rákada. Tiene una decoración que demuestra de manera obvia diferencias estilísticas al estilo clásico samariense. Aunque el número de testimonios publicados todavía es pequeño, induce a pensar a una producción de loza dorada en la región después de la llegada del hombre de Bagdad a finales del siglo IX, sea ella con o sin un planeamiento por parte de los gobernadores. El famoso historiador al-Yaqubi, muerto en 897, menciona unos artesanos persas, inmigrados de Khorasán y Mesopotamia, que se habían instalado en Kairouan. Por lo demás, conocemos otra fuente histórica de Ibn Aukal, que nos narra hacia el año 950 de la cerámica de Túnez. Dice: allí se fabrica vajilla de múltiples colores y cerámica tan extraordinaria como aquella importada de Irak y conocida anteriormente como Tarshish. Esta cita nos habla no solamente de las importaciones anteriores al año 950, sino también de una producción local equivalente. Un último rayo de luz nos dan los azulejos encontrados en el Palacio Emiral en la cala de los Banu Ahmad, actual Argelia, un lugar consolidado sistemáticamente a partir del año 1007. Disponemos de los elementos crucíferos que se unían con los azulejos octogonales en una ensambladura muy decorativa y elegante que muy probablemente correspondían a los azulejos azules de estrella que también se encontraban allí. Otro sitio de producción autóctona es, en consecuencia, el cercano paraje costero de Bougie, donde después de haber dejado atrás la cala de los Banu Ahmad en 1067, se instalaba la nueva capital. Todavía en el siglo XIV se mencionan las lozas doradas de Bougie, como muestra un inventario de una farmacia en Génova. En esta figura podemos ver la mapa de las citas, las fuentes escritas.
y también los materiales hallados. Estas pocas informaciones nos pintan el panorama mediterráneo si hablamos de lozas doradas tempranas entre los siglos IX al XI en el entorno de Al-Ándalus. Tenemos que constatar que el Magreb de las últimas décadas, debido a la situación política y económica, no ha podido contribuir mucho con nuevas informaciones arqueológicas. La distribución de ejemplos localizados y registrados en el mapa presentado no nos puede parecer representativa en ningún momento, contando siempre con nuevas informaciones extraídas de los archivos, bien sea en forma de cerámicas o en forma de manuscritos y fuentes inéditas. Aunque la mayoría de estos hallazgos tiene un carácter más individual y por ello no nos permite establecer concentraciones o grupos ni localizar centros de producción a lo largo de las costas norteafricanas, disponemos con el centro de Al-Benassa en Egipto Alto, que se ve aquí, de un lote cerámico bastante evaluable. Según los análisis químicos que investigaban la composición de masas, la fabricación local es un hecho. Los alfareros intentaban crear composiciones muy semejantes a los de la dicha loza de Samarra, que les garantizaba una calidad fiable de barro, según su propia tradición artesanal, pero también con componentes mineralógicos locales inevitables por utilizar barros fluviales del Nilo. Con estos productos, la técnica se implantó definitivamente en el mundo mediterráneo claramente antes de la producción cerámica temprana fatimí, donde todavía podemos encontrar los rasgos de sus antecesores orientales en un conservadurismo inicial de la primera fase, que fue rápidamente superado con la loza fatimí desarrollada. Cuando esta nueva cerámica penetró en el mercado internacional, el estilo nuevo fatimí llegó a ser un éxito de ventas. El número creciente de estas lozas fatimíes entre las importaciones cerámicas encontradas en la península ibérica cambia poco a poco la imagen tradicional de su mapa de distribución también en nuestras tierras, lo cual constituye una inspiración para revalorar el estado de la investigación. Ahora vamos directamente a los hallazgos arqueológicos de loza dorada temprana en la península ibérica. Primero, a las importaciones. Hace 100 años, desde que los restos de 56 pequeños cuencos del complejo residencial en la ciudad palatina de Medina da Sarra se han dado a conocer. Una revaloración de estos hallazgos nos ha llevado a abandonar la idea tradicional de atribuirles al horizonte de Samarra oriental. Sabemos que la diferencia temporal de casi 100 años entre la ocupación de estos dos centros no es un contraargumento per se. Las producciones llamadas samarrienses perduraron en buen grado en la región del Islámico Oriental durante el siglo X. Pero al mismo tiempo podemos identificar con Al-Benassa un centro alfarero mucho más establecido y en dirección a la península ibérica mucho más cercano también. Aparte de eso, existen también paralelos almacenados en el Museo de Arte Islámico de Berlín, que fueron comprados en El Cairo en los años 60 del pasado siglo. Encontramos allí detalles casi paradójicos con las lozas encontradas en Medina da Sarra. No podemos saber, tratando la península ibérica, si la existencia solitaria de estas importaciones en el extraordinario lugar de Medina da Sarra demuestra un control o una restricción califal sobre la importación
de bienes cerámicos de lujo. Parece que este tipo no hasta hoy ha salido en otros lugares de Al-Ándalus, pero tampoco podemos descartar que otras lozas de lujo, como es el caso de las porcelanas y celadones chinos y diversas lozas egipcias con barnices de plomo, se hayan podido detectar en el ámbito urbano de algunas ciudades a lo largo de la costa a partir del siglo X. Poseer estas lozas por aquel entonces era más que nada un asunto económico. Resumimos que los ejemplares de Medina da Zarra se presentan hasta nuestros días como una excepción importada dentro de la historia de la loza dorada en Al-Ándalus. No señalan ni una introducción planeada ni ocasional de esta técnica en estas tierras durante el siglo X. Si seguimos en orden cronológico, sí que constatamos más importaciones en yacimientos españoles provenientes de estratigrafías arqueológicas. Las más tempranas datan claramente del siglo XI y están vinculadas menos con ambientes palatinos que con un ámbito residencial patricio. Podemos nombrar ejemplos claramente fatimíes y otros probablemente fatimíes de Casco Viejo de Valencia, de Medinaceli y de Tiermes. Eso, por desgracia, en muy pocas palabras, nos lleva a la parte esencial de esta ponencia. Las lozas doradas tempranas autóctonas de la península ibérica. Vamos a ver diferentes grupos en orden cronológico. En el sur observamos el lote más interesante y extraordinario, con evidentes rasgos fatimíes, que también coincide cronológicamente con las anteriormente mencionadas importaciones egipcias del siglo XI. La aparición súbita la explican las diversas inscripciones rodeando el borde interior de varios fragmentos. Nos informan no solo sobre el artesano, sino también sobre el dueño, un concepto muy conocido en las producciones cerámicas bajo Al-Hakim al principio del siglo XI en El Cairo. Pero no es a él a quien se refieren en el mensaje. Se trata sorprendentemente de propaganda para dos príncipes abadíes de Sevilla que se nombran con sus nombres largos y enteros. El primero es el gobernante Al-Mu'tadid, dominando la taifa entre los años 1041 y 1069. Combinando las epigrafías conservadas en los diversos fragmentos y también incluyendo más informaciones históricas, podemos leer en español. Esto es lo que mandó hacer Al-Mu'tadid Billah al-Mansur Bifal Allah Abu Amr Abad en Sevilla a sus dos esclavos y a Shakir. En un fragmento restaurado más grande, el famoso cuenco de Palma del Río, encontramos otra epigrafía muy similar que se refiere al sucesor, al príncipe Al-Mu'tamid. Y es muy parecido. Esto es lo que mandó hacer Al-Mu'tamid Allah, Al-Mu'yad Bidin Allah, Abul Qasim Muhammad bin Abad, a sus dos esclavos. Al-Mu'tamid gobernó solo pocos años entre 1088 y 1092, la datación muy exacta de esta pieza del siglo finales de XI. Esta producción estilísticamente estática sigue un estilo conservador, orientándose directamente hacia los originales egipcios. No es solo la manera de redactar las inscripciones, sino también su posición y los detalles caligráficos, lo que dan un paralelismo más que evidente con las producciones de Al-Hakim. Otros fragmentos, como vemos aquí al fondo, de este grupo tienen fondo turquesa y otros que no se ven muy bien aquí tienen dos tonos diferentes del dorado.
Y el fondo turquesa es otra peculiaridad de los paralelos fatimíes. Carmen Barceló, que ha interpretado las inscripciones en su esmerada investigación, no duda la instalación de un taller con alfareros reclutados en El Cairo, en la Sevilla Abadí. Esta manufactura estatal se instaló intencionadamente lo más tardar bajo Al-Mutadid y al parecer no dejó de producir cerámicas idénticas durante varias décadas con la misma intención representativa, demostrando el poder económico y artesanal de fabricar estas vajillas de lujo aún extraordinarias en la península durante esta época. Para terminar con este grupo, solo nos falta mencionar una fuente escrita. El médico cordobés Abu al-Walid nos habla, sin mencionar un sitio o una ciudad precisa en Al-Ándalus, nos habla en el siglo XI sobre alfareros inmigrados del este que habían enseñado a los artesanos locales nuevas técnicas y que produjeron con las bases y materiales locales productos de sus estilos importados del extranjero. Este grupo, entonces, que se inicia sobre 1060, pone los fundamentos para el desarrollo técnico y cronológico de la loza dorada temprana en la península. Ese es un detalle que después también es importante, es una decoración con círculos grandes al fondo de los cuencos, que lo vemos también aquí y aquí. Aquí y aquí. Si seguimos el orden cronológico, se añaden más producciones, pero con origen en varios talleres en la región del Valle del Ebro al final del siglo XI y comienzos del siglo XII. Las piezas tempranas todavía repiten la decoración exterior que hemos visto ahora, aquí con los círculos grandes y algunos elementos entre medio. Y la división interior de las lozas doradas taifas de Sevilla. La calidad técnica menos perfeccionada y los motivos poco elaborados nos hablan claramente de derivados producidos bajo otras condiciones que la loza en Sevilla y sin un paralelismo directo con los estilos del Egipto fatimí en estas piezas. El resto de los grupos distinguibles, por la falta del tiempo no se puede aquí enseñar todo, el resto de los grupos sigue a partir del siglo XII. Estos materiales se atestiguan finalmente en las fuentes escritas que nos informan sobre una producción temprana de cerámicas doradas en la marca superior, independiente de las lozas doradas almohades de Al-Ándalus. Barnices manchados por el tizne del fuego y motivos pintados en rasgos toscos imponen ya un espectro de diversas clases de calidades. El mayor interés entre todos ellos lo constituye una loza con decoración pseudoepigráfica, repitiendo en un friso de falsas letras de toque árabe, muy probablemente una reminiscencia de las tradicionales epigrafías giratorias. Sus características comunes en cuanto a los motivos, que es el león y el árbol de vida, como lo vemos aquí en el famoso Ataífor de Tudela, pero también en más piezas, aquí también de Tudela, y esta pieza de Zaragoza. Y esta pieza también encaja perfectamente, es la pieza que hemos visto hoy ya, de Albarracín, y una pieza muy parecida también de Tiermez, pero que tiene al aparecer no una inscripción pseudoepigráfica, pero una verdadera inscripción epigráfica, sin fallos. Durante el transcurso de la segunda mitad del siglo XII,
podemos finalmente contar con las mencionadas producciones almohades tempranas provenientes del sur de la península, consideradas mucho tiempo no solo en España, sino también en la investigación internacional como las lozas doradas más antiguas de nuestras tierras. Podemos constatar ahora que la evolución en Al-Ándalus empieza más de un siglo antes con la implantación del taller Taifa de Sevilla. Eso corresponde también al lote de Mértola, que nos da por su contexto estratigráfico una cronología de la segunda mitad del siglo XII. Aparte de este grupo clásico, hay más grupos de loza dorada que se perfilan en el sur y el panorama parece aún más heterogéneo que en la marca superior, que como he dicho ya que no hemos visto todos los grupos, que son muchos más. Hay que suponer que muchos talleres individuales coexistían a partir de la mitad del siglo XII, como por ejemplo un taller en la zona de Mértola, que fabricaba cuencos muy empinados con una decoración poco cuidadosa y jarras llamativas. A estos restos corresponden hallazgos de otros yacimientos de Algarve y Al-Ándalus, entre otros los fragmentos, por así decir, idénticos a estos fragmentos de Mértola, de Calatrava la Vieja y Cieza, con sus dataciones históricas y arqueológicas aproximadamente hacia el año 1200. Del mismo horizonte cronológico proceden en Mértola las jarras y jarros conocidas como faienzas con relieve. Pueden llevar el barniz estanífero solo, algunos embellecidos con decoración dorada en los altos del relieve o, como en Mértola, pueden llevar también, como vemos en esta pieza, un barniz marrón oscuro cuyos rasgos de cocción demasiado alta indican más una producción local que la posibilidad de haber introducido piezas defectuosas de otros centros. Además, esta pieza en marrón tiene exactamente la misma decoración que otra pieza con un barniz estanífero blanco. Por las producciones peninsulares suponemos la existencia de un taller muy en el sur de la península, cuyos productos llegaban desde allí a Córdoba, Málaga y aparentemente también fueron exportados a Al-Fustat. También hemos visto hoy los moldes de Almería, que son informaciones muy nuevas y muy valorosas, y creo que eso también es otro punto muy importante por la producción de estas lozas. Para entender mejor la situación histórica de intercambio y comercio, nos detendremos un momento solo sobre las fuentes escritas que describen el comercio mediterráneo durante los siglos X y XI. Nos informan ya en los tiempos precalifales sobre contactos intensos incrementados durante el califato con un intercambio de mercancías bastante regular y culminando respecto a su frecuencia y el volumen definitivamente en la época de las taifas. Entre los bienes preferidos, así lo mencionan las fuentes, eran las materias primas y los esclavos que llegaban y salían en mayor cantidad de las ciudades portuarias a lo largo de las costas peninsulares. Tenemos noticias de iniciativas individuales de mercadores, así como también de contactos mercantiles establecidos en un gran volumen. Entre las mercancías se encuentran, además de alimentos básicos como trigo y aceite, seda y algodón. Como un rayo de luz, las fuentes nos cuentan de un intercambio intensivo inimaginable cuyos restos, según su carácter predominantemente orgánico, se nos han conservado en excavaciones en un porcentaje minísimo. Obras artesanales, en concreto la cerámica, al parecer nunca tenía un papel importante, siendo una carga ocasional y suplementaria
al flete completo de un barco comercial. Un centro fundamental de comercio mediterráneo y el lugar de transporte para los bienes de lujo del Oriente Medio y Lejano era Al-Fustat, cuyos alfareros estaban siempre a la altura de las modas y influencias nuevas que provenían de Oriente. Podemos constatar que la logística náutica fue capaz de llevar cerámicas a cualquier lugar del Mediterráneo, pero también los productos andalusíes tenían fama y éxito. Los higos de Málaga, según el historiador Al-Makari en el siglo XII, llegaban hasta tierras indias, las lápidas almohades hasta el reinado de Mali. El intercambio incluyó también algunas cerámicas extraordinarias peninsulares, aunque las cerámicas de lujo de diferentes estilos estaban disponibles en toda la región mediterránea. Parece que el comercio no tenía límites, ni territoriales, ni geográficos y apenas políticos, sometiéndose solamente a las reglas de la oferta y demanda y a los intereses de los mercaderes, movidos por la posibilidad de una ganancia. No fue hasta las dinastías berberes cuando vemos una disminución mercantil paulatina y antes que la reconquista y la potencia naval aumentada de Italia cambiara de manera considerable el panorama del comercio mediterráneo. Muchas gracias. Bueno, pues con la velocidad que nos caracteriza por la prisa que tenemos, voy a dar la palabra a Claire Delegui, que va a continuar con su exposición.